Ya, en este video entonces vamos a ver controles de flujo. Ya, vamos a empezar a ver control de flujo. Entonces viene la clase 10. Ya. Un control de flujo es una estructura lógica que nos va a permitir a nosotros tomar diferentes decisiones dependiendo de distintos tipos de condiciones, ¿sí? Entonces, aquí me parece que en uno de los videos anteriores habíamos hablado de las banderas. Si no hemos hablado de las banderas, entonces hablamos de las banderas ahora, ¿cierto? Una bandera es una variable, ¿cierto? Como que cumple una función específica. Como los contadores, los acumuladores cumplen una función específica, ¿cierto? Las banderas también cumplen una función específica y esa función específica es permitir, ¿cierto?, que ocurra o no ocurra un evento, ¿ya? Entonces, primero voy a crear una bandera, ¿cierto? La bandera va a estar en true, ¿sí? Las banderas suelen tener valores booleanos de true o false. Entonces, yo voy a crear una estructura, ¿cierto?, para poder hacer que ocurra algo, ¿cierto? Entonces, la estructura es if, ¿cierto? Luego la condición lógica, que en este caso va a ser si bandera es igual a true, ¿cierto? Va a ocurrir algo, ¿sí? Que ese algo lo vamos a poner aquí. Por otro lado, si bandera es igual a false, entonces va a ocurrir otra cosa, ¿cierto? Y finalmente, si es que no se cumple ninguna de las anteriores, va a ocurrir tal cosa. Entonces, todo control de flujo tiene tres partes, ¿sí? Un inicio, un cuerpo y un final, ¿ya? Por decirlo de alguna forma. Entonces, el inicio del control de flujo es el if. Para que un control de flujo funcione, lo mínimo que tiene que tener es el if, es decir, esta parte de acá, ¿cierto? Yo podría poner, por ejemplo, si la bandera está en true, ¿cierto? Imprimamos la bandera está en verdadero, ¿ya? En cuyo caso, ¿cierto? Si yo limpiara esto y lo corriera, ¿cierto? Ahí diría que la bandera está en verdadero, cosa que no ocurriría, ¿cierto?, si es que esta bandera en lugar de estar en true estuviese en false. Porque en este caso la condición lógica, si ustedes se fijan, no se cumple, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona esto? El control de flujo, ¿cierto?, es una estructura lógica que va a verificar si una condición lógica se cumple. En este caso, esta es mi condición lógica, ¿ya? Lo que yo estoy diciendo aquí es, si esta condición lógica se cumple, por eso el if, si esta condición lógica se cumple, entonces que ocurra tal cosa. Para eso, yo genero la estructura, que es el if, pongo la condición lógica, seguida de dos puntos, y luego indentado, ¿cierto?, el código que ocurre si es que la bandera, ¿cierto?, o la condición lógica se cumple, ¿ya? ¿Qué significa indentado? Indentado significa que tiene que tener este espacio, ¿ya? Este espacio ustedes lo pueden hacer con el tabulador, que es la tecla que está arriba del bloqueo de mayúsculas en el teclado, o lo pueden hacer manualmente con 4 espacios, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Ahí está el tabulado, indentado, ¿sí? Les menciono que son 4 espacios porque hay algunos editores que no lo hacen con 4 espacios, sino que lo hacen con 2 o con 3. Ya, por ejemplo, si ustedes se van a trabajar a Google Colab, cuando ustedes indentan en Google Colab, con el tabulador, no indenta 4 espacios, indenta 2, ¿ya? No sé si alguno lo había notado, pero la próxima vez que vayan a Colab, verifíquenlo, ¿ya? Entonces, aquí está la estructura, ¿cierto? Ahora, una vez que se acaba el código indentado, ¿cierto? Se acaba la estructura, ¿cierto? Voy a poner print adiós, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, aquí, como la bandera ahora está en falso, ¿cierto? Esta condición lógica no se cumple, por lo tanto, este código no se dispara, ¿cierto? Y simplemente vamos a
nos vamos al siguiente bloque, que es este, ¿cierto? Lo que se ejecuta al momento de que se dispara el control de flujo es todo lo que está aquí, ¿cierto? Es decir, todo lo que está indentado, todo lo que está dentro de este bloque, ¿sí? Todo lo que está indentado debajo de la condición lógica, ¿sí? Si está indentado debajo de la condición lógica, entonces es parte de ese bloque, ¿ya? Ahora, el hecho de que, tal cual como ustedes están viendo aquí, esto no se ejecute, este código, ¿cierto? Eso no quiere decir que esta sección de aquí no se esté ejecutando. De hecho, la condición lógica se verifica, ¿sí? Yo podría ponerle aquí, por ejemplo, aquí, ¿sí? Y de hecho, ustedes van a ver, ¿cierto?, que ahí está el asterisco, para que puedan ver que efectivamente esta línea está corriendo, pero no se desencadena esta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no se cumple ninguna de las condiciones lógicas que hay acá, ¿cierto? Esto no se cumple porque esto me devuelve false, ¿cierto? Bandera igual a true, ¿cierto? Va a verificar si bandera es igual a true. Como no es igual a true, esto se devuelve a falso, ¿cierto? Y como print asterisco devuelve un asterisco, no evalúa ninguna condición lógica, por lo tanto esto se devuelve como un none, ¿sí? Devuelve como un none, ¿sí? Lo que no es ni true ni false, sino que es none, representa una ausencia, ¿cierto? Por lo tanto aquí nada se cumple, ¿ya? Para que esta condición lógica se cumpliera necesitaríamos que al menos una condición lógica evaluara a verdadero, que podría ser, por ejemplo, esta de acá. ¿Sí? Si esta condición lógica evalúa verdadero, entonces sí, efectivamente, cierto, se está cumpliendo una de las condiciones lógicas, por lo tanto, esto se devuelve. De hecho, si ustedes se fijan, ni siquiera se evalúa la segunda, ¿ya? Se evalúa que solo se cumpla la primera y luego salta el código que está indentado, ¿ya? Ahora, como habíamos dicho, ¿cierto? Tal como habíamos dicho, las condiciones lógicas disparan, ¿cierto? Cuando alguna de sus supuestos dispara true, ¿cierto? Pero yo puedo tener varias condiciones lógicas juntas, ¿cierto? De hecho, si ustedes observan, yo puedo tener aquí un elif bandera igual a false. Y aquí voy a poner la bandera está en falso. ¿Sí? Ya, ahora, como yo estoy ejecutando esto y la bandera efectivamente está en false, ¿cierto? Esta condición lógica evalúa a verdadero, ¿cierto? Devuelve un true, por lo tanto se dispara este código de acá. Ahora, ojo, esto es una sola expresión lógica. La estructura de un control de flujo empieza con un if, luego puede tener una cantidad indeterminada de elifs, ¿cierto? Todos los que yo quiera, y el último es un else. Sin embargo, para que funcione, como habíamos dicho y como vimos delante, solo necesito el if. Después del if yo puedo tener una cantidad indefinida de elifs, ¿sí? Ahora, el hecho de que esté disparando este código, ¿cierto? Porque se cumple esta condición lógica de acá, no significa que no se esté ejecutando la de acá arriba. De hecho, si ustedes se fijan, ¿ya? Aquí, ¿cierto? Se puede ver que dispara esta línea para verificar si alguna de estas condiciones lógicas se cumple o no. Como ninguna de estas condiciones lógicas se cumple, entonces se va a verificar esto otro, ¿cierto? Y como esta devuelve true, ¿cierto? Se dispara este código de acá, ¿ya? Luego, para que esto quede más claro, ¿cierto? Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a poner esto acá en 1. Voy a evaluar la misma condición lógica en todas, ¿sí? Pero voy a ir poniendo números distintos en cada una de ellas. Entonces, esta va a ser la 2, esta va a ser la 3, esta va a ser la 4, esta va a ser la 5 y esta va a ser la final, ¿sí? False, que es la bandera está en falso. Entonces, ahora, observen ustedes. Yo tengo aquí una estructura de control de flujo, solo una, esto es una sola estructura,
que evalúa si esta bandera está en falso o en verdadero, ¿cierto? Entonces, las 4 primeras evalúan si es que la bandera está efectivamente en falso o en verdadero. Y aquí obviamente la que va a disparar es esta de acá, ¿cierto? Eso no significa que las demás no vayan a dispararse, ¿cierto? Se hacen las verificaciones, es decir, estos códigos de acá, ¿cierto? Este de acá, ¿cierto? Y este de aquí también van a disparar, que de hecho lo vamos a ver, ¿cierto? Observen ustedes, ¿sí? Que yo puedo ver que corre esta línea, corre esta de acá, corre esta de aquí, pero como ninguna me devuelve true, ¿cierto? Entonces lo que no se disparan son los bloques indentados que les corresponden a cada una de ellas, ¿ya? Sin embargo, en la última, ¿cierto? Que es esta expresión sí me devuelve true, por lo tanto se dispara el bloque indentado que le corresponde a esta expresión lógica de acá, ¿ya? Ahora, ojo, que si yo hago lo siguiente, ¿sí? Ahora voy a poner esta de acá en false, ¿cierto? Observen lo que va a ocurrir. Si ustedes se fijan, me devuelve solo 1 y después la bandera está en falso. ¿Por qué? Como esto es una sola expresión lógica, ¿cierto? Empieza aquí y termina acá, y lo que hace el código es empezar a revisar en cada una de las expresiones lógicas si es que se devuelve algún true, ¿cierto? Se cumple alguna de las condiciones lógicas para ejecutar el código. Verifica esta, como esto no devuelve true, ¿cierto? No ejecuta este código y luego va a verificar la siguiente, y como esta expresión de acá devuelve true, entonces ejecuta este código indentado y aborta todo el resto de la expresión lógica. De hecho, si ustedes se fijan, todos estos bloques de acá ni siquiera saltaron, ¿cierto? No están los print 3, 4, 5, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como esto ya me devolvió true, entonces no necesito seguir verificando. Me quedo solamente con el primero que salte, ¿cierto? Y luego, ¿cierto? El resto no se evalúan, ¿ya? No se dispara el código. Distinto sería, ¿cierto? Si es que esto fueran ifs independientes, ¿cierto? En este caso, estos de acá, ¿cierto? No es una sola estructura, ¿cierto? Si ustedes se fijan, no es una sola estructura de control de flujo, porque cada uno es un if independiente, ¿ya? Por lo tanto, aquí empieza y termina uno, 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 aquí empieza y termina uno. Por lo tanto, son 5 estructuras total y absolutamente independientes, ¿ya? Ahora, recuerden siempre la estructura, ¿cierto? Del control de flujo, que es if, una cantidad indefinida de ifs, ¿cierto? Todos los que yo quiera, y después un else. Entonces, hemos visto el if, hemos visto el elif, ¿cierto? Nos falta ver el else. ¿Sí? Los vamos a volver a convertir en una sola estructura. Ya, else, ¿cierto? Y aquí se acaba la estructura, ¿cierto? Entonces aquí le voy a poner pues otra cosa. Entonces, esto lo vamos a poner también en... No, lo vamos a dejar también en false, ¿cierto? Pero ahora la bandera la vamos a dejar con una letra, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, aquí ninguna de las condiciones lógicas se cumple, ¿ya? Absolutamente ninguna. Y lo que debería ocurrir aquí es que debería disparar el else, ¿cierto? Entonces vamos a revisarlo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Verifica si estas condiciones lógicas se cumplen una por una y al final llega el else. ¿Else qué significa? Bueno, si es que ninguna de las condiciones lógicas se cumplen, ¿cierto? Entonces simplemente haz esto. No verifiques ninguna condición lógica, solo haz esto, ¿cierto? Es como bueno, si todo lo demás falló, entonces hagamos esto, ¿ya? Y aquí la estructura, ¿cierto? Termina, ¿ya? Entonces, este es la sintaxis, ¿cierto? De la estructura. Obviamente los print no van, ¿cierto? Es para que ustedes puedan ver la ejecución. ¿Sí? Es para que puedan ver la ejecución de los bloques, ¿cierto? Ahí.
¿ya? Entonces, esta es la estructura, ¿cierto?, de un control de flujo, ¿ya? Y hagamos una demostración, ¿cierto? Entonces, hagamos un muy pequeño ejercicio, ¿cierto?, en el cual vamos a ver hacer un control de flujo, ¿cierto?, en el que vamos a poner aquí que si la suma de dos números ingresados por el usuario es menor que 100, no, es entre 0 y 100, entonces que diga entre 0 y 100, ¿ya? Que si la suma de dos números ingresados por el usuario es mayor que 101, entonces que diga mayor que 101. Y si la suma de dos números ingresados por el usuario es igual a menos 1, entonces que diga es menos 1. Y por último, ¿cierto?, si es menor a menos 1, entonces que diga es menor a menos 1, ¿ya? Y aquí me falta, este tiene que ser mayor o igual. Ya, entonces, ojo con este ejercicio, ¿cierto? Tienen que primero pedir los números, luego armar el control de flujo para analizar el resultado, ¿cierto? Y recuerden, el control de flujo se desarrolla en orden, por lo tanto tienen que ingeniárselas para poder poner este resultado, ¿cierto? El análisis del resultado, de manera que todos los bloques se ejecuten como correspondan para que se pueda realizar el análisis, ¿ya? Entonces, póngale pausa al video, no sé cómo lo va a hacer, ¿cierto? El ejercicio. Yo lo voy a hacer acá ahora, ¿ya? Entonces, lo primero que tengo que hacer, ¿cierto? Bueno, voy a comentar esto. Lo primero que voy a hacer, ¿cierto?, es pedir los números, ¿ya? 1, voy a poner int input, ingresa el primer número, y luego voy a ir por el segundo, ¿sí? Y luego voy a crear una variable que se va a llamar resultado, ¿ya?, donde voy a poner num1 más num2, ¿sí? Luego, si resultado es igual a menos 1, ¿cierto? Entonces, print tiene que decir es menos 1. Luego, el if. Si es que resultado es mayor a 100, no, mayor a 100, es mayor o igual que 101. Entonces, por otro lado, else, si resultado el if resultado, ¿cierto?, es entre 0 y 100. Es mayor o igual a 0 y resultado es
menor o igual que 100, entonces entre 0 y 100. Y luego else es menor a menos 1. Ya, me parece que ya está. Entonces, puede que ustedes lo hayan armado de una forma distinta. La teoría dice que esto debería funcionar, ¿cierto? Ingreso el primer número. Vamos a hacer primero que dé menos 1 para probar el resultado, ¿cierto? Entonces, 1, ¿cierto? Y si le sumo menos 2, ¿ya? Entonces me tendría que decir, efectivamente, es menos 1, ¿sí? Estamos bien, ¿ya? Entonces, vamos ahora con el segundo, ¿cierto? Si tengo 1 y le resto, si tengo 1, ¿cierto? Y le sumo menos 6, entonces es menor a menos 1, ¿cierto? Ahí estamos bien con el último, ¿cierto? Con este. Lo que significa que estos dos de acá muy probablemente están bien, ¿cierto? Pero vamos a verificarlo de todas formas. Ya, ingreso el primer número. Tiene que ser mayor o igual, probemos con 1, ¿cierto? Entonces voy a sumar 0 y 1, ¿cierto? Y está entre 0 y 100, ¿cierto? Ahora, tiene que ser mayor o igual a 0. Por lo tanto, probemos qué es lo que pasa con el 0, ¿sí? ¿Cierto? Está entre 0 y 100, perfecto. Y ahora veamos qué es lo que pasa, ¿cierto? Si es que es mayor o igual a 101, ¿cierto? 100 y 1, ¿cierto? Y mayor o igual que 101. Ahí está. Ustedes puede que hayan puesto el orden, digamos, hayan puesto los elementos en un orden distinto. El tema era esto, ¿cierto? Esto tenía que estar de los primeros porque si no, daba un problema, ¿cierto? Al analizarlo contra esta, ¿cierto? Que es si es menor o igual a 1, ¿cierto? Entonces, puede que lo hayan hecho de una forma distinta, ¿cierto? Pero había que hacer un pequeño proceso de análisis, ¿cierto? Y pensar un poco en cómo poner el orden de los ifs, ¿ya? Ya muchachos, entonces lo vamos a dejar hasta aquí. En el próximo video vamos a ver controles de flujo con más de una condición lógica, ¿cierto? Y después de eso vamos a hacer un ejercicio más o menos entretenido.